estábamos con la delegación, con toda la delegación, las banderas, estabas vos, estaba Paula, creo que estaba Cata, estaba Ale, Silvana. Ramón, Nela, Brito, Silvana, Campos. Exactamente, exactamente. Un equipazo. Argentina, un equipazo con unas mujeres que habría que hacer el control antidoping porque dejaban la vida y mucho más ahí dentro de la pista. Y creo que, no sé si fueron los últimos mundiales en que Argentina llegó a ganar, Sí, ¿no? bueno, no. El 2006 fue el último mundial que Argentina ganó con un equipo contra un equipo español con sus figuras, porque Sí. después Argentina fue campeón del mundo en el 2008, pero ese año España no llevó a su equipo titular, porque en ese momento que jugamos para el Pro Tour, a las primeras 8 jugadoras no nos dejaron viajar y no fuimos. En O sea, Calgary fue, ¿no? Wow. Argentina. Calgary. ¿Cómo? A Calgary, En claro. Calgary. Sí. El de Calgary en Canadá no fuimos nosotras, algunas de nosotras argentinas que estábamos en España y España no llevó su equipo titular. Ahí Argentina ganó y después volvió a ganar en el 2012, que España directamente no presentó equipo ese año tampoco. Había un problema federativo entre la federación. Yo a esos 2 mundiales no fui, ni al 2008 ni al 2012. El último, digamos, que fueron equipos titulares fue el 2006. Después fue todo dominio español. No, me quedo. A ver, Ceci, no, congelado me quedé. No, realmente no lo puedo creer. Y, y venimos hablando con Nico, siempre es una palabra que la hablamos mucho sobre el legado deportivo y por ahí decisiones que traen una raíz demasiado grande, que por pequeña que sea, luego en el tiempo crece muchísimo y por ahí no hay tanta dimensión o conciencia sobre eso. A ver, desde, el- desde que, desde los videos que no hay, desde la época World del Tour, no hay nada, se ha borrado todo un legado y una historia de este deporte. Ya hemos dedicado un capítulo a todo ese tema. Me ha escrito mucha gente, sobre todo porque todavía no se reconoce tanto este deporte. Yo estoy en México y, por ejemplo, si digo Reiter y Velasteguín, todavía no hay conciencia sobre eso, pero me contás esto y me traen recuerdos de cuando el presidente del Napoli no dejaba a Maradona ir a representar a la selección. O sea, Sí, en el pádel pasó muchas veces, hubo muchas veces que Argentina no concurrió con su equipo titular, que España no fue. Al final nuestro deporte es un deporte joven en el Sí, que lamentablemente muchas veces las batallas políticas sí. o diferencias entre jugadores, federaciones, entre las propias federaciones, han hecho que los torneos mundiales no fueran por ahí con todas las estrellas, ¿no? Pero por suerte creo que en los últimos años eso cambió y los últimos mundiales sí que fueron realmente una fiesta donde todos los países acudieron con sus mejores equipos, pero sí, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Esta costumbre, mala costumbre del pádel o de quienes lideran los distintos momentos del pádel desde el organizativo, Sí. de pensar que la historia del deporte empieza cuando empiezan ellos y olvidar que detrás ya tenemos Sí. más de 35 años de historia, ¿eh? Porque el pádel empieza a jugarse en los 80, no sé si un poco antes, pero borrar todo eso no, me parece que no está bueno porque en definitiva un deporte cuanto más background tiene, más grande es, ¿no? Entonces, si cada vez que cambia un circuito vamos a estar empezando de nuevo la historia, parece que siempre somos un deporte bebé y ya no somos un bebé, ya tenemos un poco de entidad y es importante que le demos valor a esa historia. Mira, por distintas vías hemos hablado con Martín Echegaray, con Ale Lasaigues, y todos más o menos coinciden en que
en el año 89 fue el primer circuito argentino profesional, verdaderamente profesional, donde ya los jugadores empezaron a firmar contrato y demás. O sea que se podría hablar del año 89 y como bien decías vos, son 36 años de pádel. Lógicamente estamos lejos del tenis, lejos del fútbol, pero bueno, son 36 años, que no es poco. Y en esos 36 años tuvimos muchísimos números uno, muchísimas números uno, y tuvimos una larga historia, porque creo que los mundiales, y cada uno de los mundiales, si vos que jugaste tantos, seguramente me podrás corroborar, cada mundial tiene una expectativa y una belleza en particular, sobre todo para los que juegan, porque ahí dejan toda su vida, dejan su historia y escriben también, por otro lado, la historia para el pádel mundial, porque no te olvides, como siempre te dice sobre Messi, por ejemplo, que se va a valorar a Messi y se va a valorar todo lo que ustedes hicieron, dentro de 20 años o dentro de 30 años se va a valorar mucho más. Y esos campeonatos que has ganado, que has salido campeona, y todos esos torneos que has ganado en España, eh, van a tener un valor añadido. Así que esperemos que de alguna manera se pueda reescribir esa historia para que todos sepan quién fue quién. Ceci, Totalmente, para mí es súper importante que todos los actores del pádel que relacionados con el pádel sean conscientes de eso, de la importancia de recuperar esa historia y de apoyarnos en esas grandes figuras, porque el tenis, no sé, tuvo a McEnroe, tuvo a Agassi y veneran a sus ídolos, ¿no? Y el pádel también los tuvo, como decís, tuvo a Lasalle, pero también antes estuvo Álvarez Clementi, estuvo Cecilia Basigalupo, a Adriana Costaviola, la China Masucci, o sea, tenemos una legión de jugadores y jugadoras, y también España los tiene, o sea, que son verdaderas leyendas del deporte también. Totalmente, Ceci.